flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, letras, letras, la noche, letras, noche de letras. Muy buenas noches, muy buenas tardes, muy buenos días, según el momento que nos estés escuchando. Esto es Noche de Letras, el programa número 51, y pasamos esa barrera que teníamos ahí dándonos vuelta y nada. Y nos damos cuenta que las cosas no son nada de otro mundo, son números nada más. Este programa lo vamos a hacer con una invitada que no está acá en el estudio con nosotros. Nos abrió la puerta de su casa. De alguna manera estamos en este momento compartiendo con ella un espacio que si vos lo estás viendo del otro lado, ya la estás viendo a ella. Y si no, lo verás cuando empecemos a compartir este video. Voy a contar, antes de su nombre, voy a contar una pequeña historia. El tema es que hace un tiempo atrás, una de nuestras colaboradoras, Feli Úbeda Martín, nos mandó, cuando hicimos un programa, nos mandó un audio, cuando hicimos un programa sobre el tema de la violencia de género. El Día Internacional de la Mujer, en realidad, y nosotros lo viramos también hacia el lado de la violencia de género. Y nos mandó una serie de textos que tenían que ver con este tema. Y uno de esos recitados que ella nos había mandado era de esta autora. A partir de ahí empezamos a buscarla. Pero la realidad es que algunos de sus textos ya los habíamos leído el año anterior. Y también habíamos empezado a buscarla. Y en mi cabeza es como que se habían mezclado las cosas. Hasta que después dije, es la misma. Tratamos de contactarla de varias maneras hasta que estas vueltas que tiene la vida e internet hicieron que tras un mensaje en uno de los posteos de YouTube nos pudiésemos contactar con Joana Patiño López, una colombiana que escribe muy pero muy lindo, pero mucho más profundo todavía de lo lindo que escribe. Joana, ¿cómo estás? ¿Escuchas bien? Sí, hola Leandro, buenas noches, escucho muy bien. Qué lindo. Bueno, como se habrán dado cuenta, tiene un tono muy particular que nos va a acompañar a lo largo de este programa. Contanos, ¿de dónde sos, Joana? Bueno, buenas noches para todos los que nos escuchan. Yo soy Joana, soy de Manizales, Colombia. Contanos, ¿a cuánto estás de la capital de Colombia? Bueno, mi ciudad Manizales, por tierra, trasladándonos por tierra, nos demoramos aproximadamente 7 horas y trasladándonos en avión 45 minutos de la capital de Colombia. Bien. Con Joana, en realidad hace un tiempo estamos hablando y este programa nos va a abrir la puerta como para poder hablar de varios temas con ella. No solamente de sus letras, también de la realidad que está viviendo en su país, porque también siempre está bueno entender dónde está parado cada uno del otro lado que nos visita. Es un ejercicio que al menos nos pone en este lugar de entender también al escritor desde varios lugares, desde varios aspectos en su vida. Joana, ¿cómo empezaste con las letras? A ver, voy a tratar de contarles un poco sobre cómo inicié con este mundo de las letras. Yo soy hija única y eso pues me dio la posibilidad de tener un proceso de crianza, de socialización, pues digamos un poco solitario, en términos de no tener
hermanos y más bien ser una niña bastante cuidada a la que pues sus padres procuraban cuidar mucho y por ello pues no me permitían salir con, digamos, con frecuencia a jugar con amigos. Entonces, en medio de ese proceso de crianza tan solitario, yo fui encontrando a través de, pues, también del proceso de escolarización en mi escuela, fui encontrando como amigos a los libros. Ujú. Inicialmente cuando no sabía todavía leer, tenía pues a la mano libros ilustrados con imágenes muy bonitas. En mi casa también por muchas situaciones teníamos periódicos, revistas, entonces me gustaba mucho mirar las imágenes de los libros infantiles, de los libros escolares, de las revistas, de los periódicos. También me gustaba mucho eh, ver en la televisión programas animados. Ya después cuando empecé con el proceso de lectura, cuando empecé pues como a tener la oportunidad de leer en la escuela a la que fui, una escuela pública, tenía pues varios profesores que nos invitaban mucho como a la lectura y pues a mí me empezó a gustar bastante el tema de la lectura, sobre todo de los cuentos infantiles, de las Mm. fábulas, porque en ese mundo solitario en el que yo pues estaba en ese momento, eran muy buenos amigos los libros y a partir de las historias que me contaban, pues mi imaginación volaba y yo creaba como mundos particulares que me permitían de alguna manera sobrellevar esa soledad en la primera infancia. Entonces yo creo que esas fueron mis primeras aproximaciones de gusto hacia la lectura y hacia la escritura, mis primeros eh, encuentros con ese mundo de las letras que me han venido, digamos, como acompañando desde muy pequeña. Ahora, Joana, ese recorrido que tú cuentas em, empieza, está bien, empieza de pequeña, pero, pero continúa después de grande con una elección de seguir ese proceso. Y, y tus letras empiezan a recorrer Internet. Digo, vos escribís en Colombia y hacia mí la trae una española, y todo esto empieza a circular. Y te convertís en una de las voces de, queriéndolo o no, te convertís en una de las voces de una resistencia de las mujeres por partes, mejor dicho, o ante un presente bastante violento que están sufriendo en muchas partes del mundo. ¿Ese fue fue en algún momento una idea o pasó? Simplemente pasó. No, pues la verdad es que yo en el mundo de la lectura, como les conto, me inicié a muy temprana edad, pero y en el de la escritura también, yo tengo en mi memoria que las primeras letras que yo empecé a escribir las tengo aproximadamente a los 7 años de edad. Yo Mm. escribía en unos cuadernos de hojas amarillas y acompañaba mis pequeños escritos en ese momento con dibujos y continué con ese proceso de escritura a lo largo de mi adolescencia. En mi adolescencia escribí muchos escritos, pero en ningún momento los compartía con nadie, solamente a los 18 años, cuando tuve mi primer pareja, que hoy también es mi esposo Henry. Con él fue la primera persona a la que le compartí uno de mis escritos y recuerdo muy bien que lo metí dentro de un libro y le dije, te voy a leer una cosa y me dices cómo te parece. Entonces,
le leí mi texto, pero él lo que veía era pues la tapa del libro, él creyó que yo estaba leyendo algo de un libro. Y cuando terminé me dijo que le parecía muy hermoso, que era una reflexión muy bonita, muy profunda, que de quién era. Entonces pues yo sonreí, le dije que era mía y él también se sorprendió. En ese momento, con base en lo que me ocurrió con mi pareja, yo tomé la decisión de empezar a compartir poco a poco mis escritos, pues principalmente en los entornos y medios en los que yo me movía, con mis amigos, algunos familiares. Eso fue a la edad de los 18 años, y ya cuando empecé mi proceso de formación profesional en la universidad, pues también el mundo académico me brindó otras herramientas para ampliar mi pensamiento, para ampliar la mirada del Ujú. mundo. Encontré personas muy valiosas, conocí personas de otros lugares de mi país y también de Latinoamérica. Y en esas conversaciones aprendí cosas muy valiosas que fui también poniendo en mis letras, y ya en el mundo universitario empecé también a compartir un poco más con mis compañeras y mis compañeros los escritos, pero en ningún momento cuando yo escribía en ese entonces tenía la intencionalidad ni de constituirme, ni que me denominaran tampoco como poetisa. Nunca pensé que lo fuera. Simplemente desde muy niña encontré en la lectura y en la escritura como una forma de hacerme a mí misma, de comprenderme, una forma de narrarme de manera distinta, de, digamos, de tratar ese mundo solitario en el que vivía y compartírselo como a las demás personas. Ujú. Y ya cuando tuve una experiencia laboral muy particular, encontré una persona que hoy es un amigo entrañable que se llama Martín Rodas, quien hasta ahora ha sido mi editor, quien fue el primero que pensó que mis letras pues podían compartirse ampliamente, que pronto podían configurarse en libros, y que valía como un poco la pena darlas al mundo para que se echaran a andar. Yo la verdad nunca en ningún momento lo imaginé, lo hacía más como por un hábito personal muy subjetivo, pero poco a poco, cuando empecé a compartir ya con la gente y la gente me empezó a decir que con las letras que yo escribía se identificaba, que lograban reflexiones que para ellos eran importantes y movilizaban en ellos acciones. Ahí por primera vez empecé a pensar que de pronto podía aportar desde ese lugar, y que las experiencias que yo vivía como mujer, como persona, como hermana, como amiga, como esposa, pues eran muy similares y las compartía con personas de todo el mundo, y que a través de las letras nos podíamos encontrar. Ujú. Vos dijiste recién algo que me parece interesante. Dijiste que encontraste o que tenías una forma narrativa o de narrarte de una manera distinta. ¿Cuál era esa forma de narrarte de una forma distinta con la que te topaste o descubriste tuya? Yo amo muchísimo la literatura y todo lo que ella me ha permitido, porque yo encontré en ese mundo un mundo de posibilidades para mí. Yo en mi proceso de socialización, en el contexto familiar, en el contexto de ciudad, en las Ujú. condiciones socioeconómicas de mi grupo familiar, de mi familia, desde muy niña fueron restringidas por muchos procesos de desigualdad que vive mi país y por condiciones pues particulares de mis padres. Entonces, desde pequeña como que existía un mundo destinado para mí, un mundo que ya estaba muy trazado, un mundo que ya estaba dibujado, que era como el destino que todas las demás personas que me rodeaban consideraba que era el mundo que me esperaba. Y ese mundo para mí no era nada prometedor. Desde muy niña yo tenía el sueño de poder ir a la universidad, de estudiar. No comprendía muy bien cómo eso que era, pero pues por lo que veía en televisión, escuchaba de algunas personas,
pensaba que era algo muy importante. Mi papá también pues me decía que estudiar era una oportunidad para ser mejor persona, pero en ese mundo en el que yo me movía, estaba destinado para mí que por mi procedencia familiar, cultural, por la economía de mi familia, pues yo no iba a poder ir a la universidad y lo que mi familia extensa pensaba era que pues estaba destinado para mí ser una mujer de casa, una madre de familia, de pronto tener un empleo o algún oficio remunerado que permitiera como solventar algunas necesidades económicas, pero nada más. Y a mí ese mundo que me habían destinado nunca me gustó, no porque creyera que ser ama de casa o madre de familia es algo malo o algo que no tiene sentido y significado, sino porque en mí habían ideales, habían sueños desde muy niña, como el de ser maestra. Entonces la literatura me permitió a mí encontrar como un mundo alterno, lleno de herramientas de imaginación que me permitían volar con mi mente y pensar y diseñar un futuro distinto. El lenguaje de los cuentos, de las fábulas, de cierta poesía, me dio a mí muchas herramientas desde muy pequeña para pensar que el mundo no es lo que es, sino lo que uno haga con él, que el mundo es la construcción que hacemos en nuestras interacciones y que con nuestras acciones podemos transformar ese mundo. Entonces yo encontré en las letras una forma de hacerme a un mundo diferente al que me habían destinado. Vamos a ir a un pequeño separado y seguimos, pero me gustó como para destacar esta frase de Joana, que es que el mundo no es lo que es, sino lo que uno haga con él. Esas son como frases que a veces está bueno que uno se las vaya repitiendo como para darse cuenta que uno tiene herramientas para cambiar las cosas. Vamos a un pequeño separado, unos segunditos, y volvemos a hablar con Joana. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz, de letras, la noche, de letras, noche, de letras. Y la charla, la charla de este lado, estamos acá en el estudio en Buenos Aires, del otro lado la tenemos a Joana Patiño López, en Colombia, y que de algún modo nos abrió la puerta de su casa y nos invitó a conocerla. ¿Dónde estás ahora? ¿En qué lugar físico estás ahora? Contanos. Estoy en la sala, en la sala de mi apartamento. Estoy sentada en una de mis sillas favoritas. Y desde tu apartamento, por la ventana, ¿qué se ve? Por la ventana de mi apartamento se ve una calle, vivo en un barrio residencial, clase media. Veo casas, está cerca a un colegio, también está cercano a una fundación que trabaja con niños y niñas en situación de vulnerabilidad social y les provee alimento diario. ¿Y vos? Ver desde una de las ventanas de mi apartamento, alcanzamos a divisar pues nuestras amadas montañas que en mi ciudad, o bueno, en la zona donde está ubicada mi ciudad, que es un enclave cafetero, pues, tenemos muchísimas montañas, estamos cerca al Nevado del Ruiz, entonces eso hace que este sea un lugar
pues a mi modo de ver y desde mi experiencia, muy bello para vivir. ¿Cómo influye tu entorno histórico, tu entorno histórico familiar, tu entorno de país a la hora de escribir vos en tus letras? Y si tenés, después anda buscando alguno de tus textos como para compartirlo con los oyentes. Pues esa es una pregunta que me gusta mucho porque me permite compartirle a la gente, digamos, como la sangre, digo yo, de las letras que yo escribo. El contexto para mí ha sido fuente siempre de inspiración. Procuro permanentemente estar leyendo mi contexto. De hecho, el trabajo que yo realizo, mi labor como maestra y como investigadora en una universidad, favorece bastante que pueda tener la cercanía con ese contexto. Trabajo con grupos familiares en situación de vulnerabilidad socioeconómica de mi departamento y de mi ciudad desde hace muchos años. Entonces, esos diálogos con ellos de manera permanente me permiten ver otros mundos. Creo que también desde muy pequeña he tenido una pregunta constante por el contexto, por las condiciones especialmente de desigualdad que hay, no solo en mi país, no solo acá en Colombia, sino en Latinoamérica entero. Creo que eso ha movilizado en mí un compromiso de hacer de mis letras un lugar de enunciación y de denuncia de esos procesos de desigualdad que se han naturalizado entre nosotros en nuestras relaciones, pero asimismo de hacer de estas letras un escenario desde el cual las personas puedan encontrar posibilidades, un escenario desde el cual mostremos al mundo que nuestros territorios no son solo desiguales o que no hay solo violencia, como en el caso de mi país, que está ampliamente satanizado por ser considerado un país sumamente violento. Yo creo que mis letras también procuran mostrar ese otro lado, la posibilidad, la creación, la capacidad que tenemos como seres humanos de subvertir esos procesos de desigualdad y de naturalización, de violencia, en todas formas y expresiones. Así que definitivamente el contexto y todo lo que observo en ese contexto, la forma en que nos relacionamos, y yo me trato de incluirme siempre en ese contexto, procuro nunca, casi nunca, y cuando se me escapa lo lamento bastante, casi nunca hablar de los otros, de nosotros, de cómo yo hago parte de eso que leo, de eso que observo, como muchas veces incluso tratando constantemente de hacer conciencia de esas formas de desigualdad y de naturalización de la violencia, incluso también hago parte de ellas. Entonces, que mis letras sean ese lugar constante en el cual me reafirmo, pero también en el cual ayudo a que otras personas como yo encuentren puentes entre lo que parece instituido y lo que parece definido y aquello que puede ser, aquello que nos habita, que es la creatividad y la posibilidad constante. Después de estas palabras tengo ganas de escuchar tus letras. Y compartinos algún texto que tengas ahí a mano, por favor. Voy a compartirles un poema que se llama Vientre en Resistencia, que es de mi libro Ébano, y es un poema que sin que yo lo supiera lleva buena parte recorriendo el mundo, y que a partir de este poema pues varias mujeres y hombres se han comunicado conmigo para decirme que estas letras les han servido bastante para comprender como algunas decisiones que han tomado respecto a ser padres o madres. Se llama Vientre en Resistencia. Yo no soy un vientre, soy un ser. Yo no soy un hijo, soy una mujer.
Yo no soy un cuerpo que se toma, soy poder que se cuestiona. Yo no soy un rol, soy relación para la creación. Yo no soy una madre prometida, soy una posibilidad expandida. Yo no soy palabras, soy silencio y miedo. Yo no soy solo razón, soy deseo y decisión. Yo no soy solo cuerpo, soy polvo de estrellas y arenas del desierto. Yo no soy solo un vientre, soy poesía y canción. Yo no soy solo un rol, soy movimiento y quietud. Soy sueños y tormentas. Yo no soy un vientre prometido, soy solo lo que quiero ser, solo lo que puedo ser, solo lo que debo ser, pero no soy lo que tengo que ser. Yo soy una mujer y me resisto a parir, solo a parir. Quiero amar la vida, no solo la vida de unos hijos. Soy mujer y doy vida con mi vida. Soy mujer y decido. Soy mujer y digo. Soy mujer y no crío. Soy mujer aunque no tenga un hijo. Yo no soy un vientre, soy vida. Qué bueno. Este es uno de los poemas por los cuales llegamos a Joana y que nos hizo iniciar esta búsqueda. A lo largo de esta semana, porque el programa nos quedan apenas unos 3 minutos, esto es un programa breve y que se nos va siempre. Pero a lo largo de esta semana vamos a compartir desde audios que nos mandó Joana en los últimos tiempos, desde algunos recitados también que vienen de parte de algunos de nuestras recitadoras, y la van a ir conociendo de distintas maneras. Nos quedan solo 2 minutitos, pero me parece importante al menos que antes de despedirnos, que nos cuentes un poquito cómo sentís este presente de Colombia entre el sí y el no, cómo lo vives tú, para que los que no somos colombianos podamos entenderlos de boca de una colombiana. Bueno, te agradezco muchísimo este espacio y sobre todo te agradezco esta pregunta porque creo que el mundo del arte, el mundo de las humanidades, el mundo de la literatura tiene un lugar muy importante en el momento histórico de mi país. Gracias por permitirme hablarle a las personas que me están escuchando para decirles que Colombia, que las personas que habitamos este territorio somos muy diversas, que aquí hay múltiples regiones y culturas y que hacernos a un nuevo presente y diseñar un futuro distinto, lejano de la violencia que se ha instaurado y se ha naturalizado en nuestras relaciones va a ser un proceso arduo, un proceso en el tiempo que va a requerir de todo nuestro esfuerzo y de nuestra capacidad de comprensión y de imaginación de nuevas formas de relación, pero sobre todo y fundamentalmente del acompañamiento de ustedes, de otras personas que tengan otras visiones y otras experiencias que hayan trasegado por otras circunstancias que sean parecidas a esta, que sean diferentes, pero que nos permitan en diálogo tejer una nueva Colombia. En este momento mi país está viviendo un proceso de tránsito, de cambio, en el que muchas personas como yo somos optimistas y le estamos apostando de lleno a la construcción de condiciones de paz, entendiendo que la paz no es un proceso que se hace entre el Estado y los grupos al margen de la ley, sino que es un proceso y una construcción cotidiana que se sostiene a través de las relaciones entre los hombres y las mujeres de carne y hueso, que somos los ciudadanos y las ciudadanas. Y creo que todos y todas tenemos un grano de arena que aportar, pese a la polarización política que nos ha caracterizado en Colombia por muchas circunstancias. Pese a eso, creemos y estamos actuando para que el país pueda tener un horizonte de sentido diferente, un horizonte que le permita a las nuevas generaciones conocer lo hermoso que es nuestro país, lo multicultural, toda la riqueza que tenemos, que no es solo económica, sino fundamentalmente humana. Así que
yo invito a todas las personas que tienen la posibilidad, por ejemplo, a todos los escritores, a todas las personas que se mueven en el mundo de la cultura y de la literatura en Latinoamérica, a que apoyen nuestro proceso, a que nos permitan conocer otras experiencias de construcción de paz, que nos las compartan porque de eso se aprende mucho. Yo personalmente y en mi familia con mi esposo participamos en muchos procesos para que esta historia cambie y tenga muchos matices, pero que todos esos matices sean de creación y no de destrucción. Te hago simplemente, la propuesta está hecha para todos. Conozcan a Joana Patiño López. A Joana en el aire le voy a hacer una propuesta que después se la voy a hacer extensiva cuando salgamos de micrófono y a lo largo de esta semana. Empecemos a recabar textos de distintos escritores sobre este tema básicamente y en búsqueda de la paz. Así armamos un programa con esos audios y le damos forma acá en Noche de Letras con esos audios de los escritores que quieran escribir y que puedan hacerlo con sus recitados, y a su vez que podamos hacer un especial en Poesía a Mano Alzada, el blog literario que tengo. Unamos esfuerzos para dar forma a uno de los fenómenos de paz más interesantes que se intentó armar en los últimos tiempos. Joana, gracias por haber estado. Obviamente esta propuesta que te hice no es para que quede en el aire, es para que la trabajemos a lo largo de la semana y de las semanas. Y ver si en esta cuestión de la unión multicultural podemos colaborar como lo hicimos también con la gente de México y demás. Gracias por haber estado acá, por habernos abierto la puerta de tu casa. A ti muchísimas gracias, claro que aceptamos la propuesta, cuenta conmigo, cuenta con mi esposo, aquí estamos. Mil gracias por el espacio y quiero reconocer tu trabajo, tu labor en esto de permitirle a las personas conocer más de la literatura latinoamericana y de nuestros autores. Mil gracias por ese esfuerzo y por esa solidaridad que tienes con nosotros. Gracias a ustedes. Chicos, los que hacemos Noche de Letras nos despedimos. En los controles técnicos, Ezequiel Amarillo. En la producción, por ahí dando vuelta, y en la coordinación de estudios, Matías Paradela. En la artística, Luciano Fernández. Acá en la conducción, Leandro Murciego. Y en la coordinación general. Si quieren escucharlo, pueden volver a escuchar mañana en Radio Surquí o en Radio Trend Topic o cuando quieran entrando en nuestro blog nochedeletras.com.ar. Chau, hasta luego, hasta mañana, hasta siempre. Flor, abeja, lágrima, pan, tu voz. Letras, letras. La noche, letras. Noche de letras. Noche de Letras, todos los lunes de 22 a 22:30. Un programa distinto en Radio Trend Topic. Noche de letras.